por un bando, pero aquí no se abre ninguna puerta. Y probablemente cada palabra de esta canción describa muy bien la situación de tantas personas que se separan o se divorcian. Muchísimos divorcios y separaciones ocurren en nuestro país cada año, y como bien dice lo que titula la canción, los niños sufren tu divorcio. Ese es el tema que hoy día vamos a abordar aquí en Era Tabú, y permítanme decirles que además estoy sumamente contenta de estar con ustedes el día de hoy, porque especialmente este tema tiene mucha significancia en la vida de tantas personas, sobre todo los niños, que sin duda pues sufren con un divorcio o separación de sus padres. Y para entender mejor este tema, bueno, no lo he dicho que soy Sara Abusabá, pero todos me conocen, ya la mayoría al menos mi voz. Me encuentro bien acompañada ahora con el doctor José Baldión, psicólogo especialista en familia, quienes ustedes recordarán además del viernes pasado estuvimos hablando justamente sobre cómo superar un divorcio, ¿no? La pareja, cómo va afrontando ese tema, pero se nos quedó chiquito el programa y hoy queremos enfocarlo más en el tema de los niños. Jorge, bienvenido, gracias por estar otra vez con nosotros. Gracias, Sara, buenas tardes a todos los oyentes de RPP y un gusto de poder estar nuevamente con ustedes y poder compartir este tema tan prolijo, tan extenso y de tantas aristas, pero que es necesario abordar algunos puntos especiales, ¿no? Y tan sensible además, porque por donde lo mires está cargado de emociones. Dos personas, hombre, mujer, que por distinta que sea la razón, las formas, sean buenas o sean malas, siempre en el medio están los hijos que de alguna manera se afectan. Yo creo que sería interesante un poco para recapitular lo que habíamos abordado el viernes pasado, tal vez brevemente un resumen, Jorge, José, de cómo es que la pareja va a afrontar este divorcio, ¿no? ¿Cómo lo va a superar? Okay. Para desde ahí partir cómo manejamos a los hijos. Sí. Cuando una pareja se inicia una relación, un matrimonio, una convivencia, tiene dos tareas. Una es la separación y otra es la unificación. La separación quiere decir con ahora priorizar a mi esposa, a mi cónyuge por encima de mi familia. No significa pelearse, distanciarse física o emocionalmente, sino que ahora mi prioridad es mi nueva familia que estoy formando sobre mi familia de origen. Esa es una tarea que tiene que cumplir. Y la otra tarea es la unificación. Dos culturas, dos mundos que se unen necesitan integrarse, no absorberse, porque por ahí pueden venir los conflictos. Pero cuando la relación de pareja no funciona y llega el momento de la separación o el divorcio, a su vez tiene que cumplir dos tareas para aminorar el impacto de esa separación, y no los desgaste, no los daña a la pareja, pero sobre todo también cuando hay hijos de por medio tampoco los daña a ellos. Y esas tareas tienen que ver con dos tareas también específicas. Uno es el perdonar y el otro es el reamistar. Siempre que hay una separación, generalmente hay heridas, hay iras, hay rencores, hay enojos. Entonces, se necesita perdonar por una cuestión de salud emocional propia y también por una cuestión de salud emocional por los hijos. Porque probablemente si uno no perdona, esa parte que describe tan bien esta canción de este papá que está tocando la puerta y que sabe de su hija dormida y que probablemente no entienda muchas palabras, la mirada lo dice todo, ¿no? Sí. Y probablemente se va a encontrar con una madre o un padre que no perdonan y que empiece a decirle cosas que, lejos de ayudar, confunden más. Por supuesto, sí, la canción dice, el rapero dice que tu madre te usará como una trinchera para ofenderme, agredirme a mí, algo así, da a entender la canción. Y efectivamente, cuando no está dado el perdón, la semana pasada nos comentaba uno de los oyentes que yo no te voy a dar el divorcio porque vas a pagar el daño que a mí me hiciste. Claro. Entonces está cargada de odio, de rencor. Y eso obviamente hace que la posconyugalidad sea dañino para la persona misma, para los cónyuges, y si hay hijos de por medio, mucho más todavía, ¿no? Uh-huh. Bueno, la tarea una es perdonar y la otra tarea es reamistar. Y con reamistar entendemos que se logre un mínimo de compañerismo, un mínimo de diálogo, un mínimo de amistad tal vez, para poder gestionar bien la educación de los hijos. Sobre todo el diálogo, de repente eso es fundamental, sí, porque si no hay diálogo, no hay entendimiento, o sea, ¿cómo se van a poner de acuerdo para poder educar a un hijo? Exacto, pero el diálogo no es sano cuando hay cargas emocionales negativas. Uh-huh. Entonces se contamina el diálogo y entran en conflictos, en dimes, en directos y choques y insultos y agresiones indirectas o directas también, ¿no? Entonces por eso la primera tarea es saber perdonar, que es difícil para el ser humano muchas veces cuando se ha sentido agredido, maltratado, y muchos de estos matrimonios terminan así, ¿no? Claro. Ahora ya enfocando un poco la mirada del niño, ¿qué va pasando con ese niño que en una primera etapa, cuando todavía no están divorciados, o sea,
O sea, hay un divorcio, pero no hay un divorcio propiamente, ¿no? Porque pueden haber disfunciones o puede haber, digamos, ausencia de un padre con otro, y todo eso el chico va recibiendo, va entendiendo. O sea, de repente no le tienen que decir hay un divorcio o una separación, ni siquiera entiende qué significa, pero hay una percepción de algo que no le gusta, que está ocurriendo. ¿Cómo le afecta esa parte del divorcio? Claro, recordemos que el niño va construyendo su identidad, su personalidad, a través de dos dimensiones relacionales. Una es la conyugalidad y otra es la parentalidad. La conyugalidad tiene que ver con cómo se llevan los padres, como esposos, como pareja. ¿Se llevan bien o se llevan mal? Está la otra dimensión, que es la parentalidad. ¿Ejercen bien o ejercen mal su función? Como padres. Entonces, cuando se produce un divorcio, la conyugalidad está deteriorada, entonces sufre un impacto negativo la parentalidad. Entonces, ¿qué pasa a nivel de parentalidad? Generalmente sucede, entre otras situaciones, dos fenómenos. Uno se llama la triangulación y lo otro se llama la instrumentalización, que es cuando dañamos la identidad y la construcción de la personalidad de los hijos. Entendemos por triangulación cuando los padres... Suena complicado, ¿ah? Sí, por eso lo vamos a explicar. Claro. Sí. La triangulación es cuando dos padres que están en conflictos involucran a un tercero, que generalmente es el hijo, en sus problemas. O sea, ¿lo involucran de qué manera? ¿Echan un poco descalificando al otro papá? Otro es buscando que se ponga de su lado, de su parte, entonces, o mandándoles mensajes o mandándoles indirectas al otro a través del hijo. Ahora, entonces lo han triangulado, lo han metido en su problema. Ahora, yo pienso siempre que cuando uno entiende a la otra persona, las cosas es mucho más fácil de manejar y de solucionarlas, ¿no? Sí. Entonces, en esta situación, esa triangulación que bien acabas de explicar, cuando uno utiliza al hijo, ¿no?, de esta manera, o sea, ¿el niño qué entiende? ¿Qué percibe? ¿Cómo le afecta? ¿Qué siente ese niño? Exacto. Eso tiene que ver ya con las secuelas emocionales que deja un divorcio, un conflicto de padres. Hay 4 secuelas emocionales que se produce y experimenta el niño, ¿no? Uno es la tristeza, porque siente que uno de los papás se va, que piensa que no lo va a ver, que no va a estar cercano, que no va a estar en casa. Eso le genera tristeza. Otro es la ansiedad. La ansiedad, y eso tiene que ver con tu pregunta, porque se despierta en el niño un conflicto de lealtades. ¿Con quién me quedo? ¿A quién escojo? ¿A quién quiero más? Y de alguna manera, muchas veces, ese conflicto de lealtades puede ser producto de su imaginación, pero muchas veces también es producto de la realidad, en que los padres lo ponen en esa encrucijada. Vente conmigo, ponte de mi parte, porque tu mamá o tu papá están mal. Entonces lo ponen, y eso le genera ansiedad. Muchas de las personalidades neuróticas, de personas que pueden ser muy ansiosas, su ansiedad, su angustia tiene origen en este tipo de conflicto de lealtades, ¿no? Entonces, y las otras 2 secuelas emocionales es la culpa. Cuanto más niño es un hijo, 2, 3 años, más culpa va a anidar en su alma, porque como es egocéntrico, él piensa que todo lo que sucede en su entorno, él es el responsable. Y entonces va a sentir que la separación de papá y mamá es por culpa de él, actitudes, conducta, dijo, ¿no? Entonces esa es una emoción que también va a experimentar el niño. Y la cuarta emoción, la cuarta secuela tiene que ver con la rabia, con la ira, que puedan, sobre todo en la adolescencia se da esto más, ¿no? Entonces estos hijos adolescentes tienen rabia contra un papá que maltrata, que es infiel, que insulta, que agrede a mamá. Pero muchas veces también yo en la práctica clínica he descubierto que muchas veces la rabia de los hijos no solamente está contra el victimario, muchas veces está más contra la víctima, en el sentido de que ¿por qué mamá permite que papá la maltrate? Y cómo no esperar cambios en la conducta, cambios en la forma de ser de un niño o de un adolescente cuando siente todo eso en un entorno pues que es hostil, y no necesariamente porque sea hostil con él abiertamente, ¿no? Sino que hay un entorno que no está permitiendo tener una armonía y un ambiente estable o de seguridad. Yo tenemos varias consultas que están llegando aquí a nuestro Facebook en Era Tabú. Yo quisiera recordar a todos los oyentes que también pueden participar a través de sus llamadas. Marquen nuestras líneas telefónicas al 212-4100, 212-7165 y el 0800-13-14-0 gratis desde el interior del país. Siendo las 4:46, es momento de escuchar algunos consejos. Pero regresamos, amigos, con todas sus consultas. Hoy hablamos sobre cómo afecta a los hijos el divorcio o separación de sus padres. Rezo para que te den al menos una merecida parte de cariño y la educación correcta. Y así me marches para no crear caos a tu alrededor.
Ni una brumana tu inocencia, ni una pena te convierta. 4:52 de la tarde, amigos, estamos de regreso en Era Tabú. Les saluda Sara Abu Sabah, muy contenta de estar el día de hoy con ustedes para abordar ese tema que es tan sensible, cómo afecta a los hijos el divorcio o separación de sus padres. Y nos acompaña el doctor José Baldión, quien es psicólogo especialista en familia. Y quiero lanzarles un dato, eso es en relación a lo que manifiesta el INEI. De cada 45 nupcias hay un divorcio, y esto, según acá lo que conversamos fuera de micrófonos con el doctor, probablemente haga referencia a los divorcios consumados legalmente y con firma y todo, ¿no? Porque probablemente haya muchísimas más separaciones que uno por cada 45 matrimonios, sí, doctor. Muy probablemente, creo yo que es así, sí. Bueno, y hemos adelantado un poco el tema sobre cómo afecta a los hijos. Ya nos ha dicho que les va afectando en 4 aspectos emocionales, ¿no? Por un lado es la tristeza de pensar que no van a ver a uno de sus padres, ¿no? Por otro lado hay esta ansiedad y conflicto interno porque el hijo de alguna manera va a tener que elegir con quién quiere estar se siente arrinconado muchas veces a elegir, ¿no? Y que es sumamente difícil, sí. Este sentimiento de culpa que también es como lo afecta emocionalmente, y esta rabia, ira, que sorprendentemente, pero que es cierto, lo vemos incluso hasta en las películas, más que la ira y la rabia que siente este chico probablemente no se manifieste necesariamente por el papá que decidió irse, sino por la mamá por no haber hecho nada. Exacto. Terrible situación. Sí, muchas veces es así, más que como por el victimario, por la víctima. Ajá. Experimenta esa rabia de mamá permitir, que muchas veces mamá también no se separan o no toman decisiones diciendo con el mito de por amor a mis hijos, para que los hijos no sufran, y al contrario, muchas veces los hijos sufren más y salen más dañados, ¿no? Sí, vamos a darle pase a algunas consultas que nos están haciendo a través del Facebook, y recordar a ustedes, queridos oyentes, que también pueden participar de esta conversación llamando al 212-4100, 212-7165 y el 0800-1314-0, gratis desde el interior del país. Tenemos a Itanael, que nos ha escrito al Facebook y dice: ¿qué hacer ante padres que manipulan a sus hijos contra la otra persona? ¿Es mejor sobreprotegerlos o dejarlo al libre albedrío? Gracias por su respuesta. Ok. Respondemos entonces. Acuérdense que dijimos que es necesario que para que los hijos crezcan sanos, que la conyugalidad, los esposos se lleven bien y la parentalidad sea ejercida de manera correcta. Cuando hablan de manipulación de los hijos, estamos hablando del fenómeno que ya hemos mencionado, que se llama triangulación. Papás o mamás que están usando al hijo y están metiendo en su problema conyugal al hijo, de alguna manera para sacar ventajas, agredir, atacar al otro o obtener algún beneficio. ¿Qué hacer cuando yo descubro que mi esposo o mi esposa están manipulando a mis hijos y de alguna manera agrediéndome a mí? Esto me revela y me habla a mí de que estos padres no están cumpliendo las 2 tareas que todos padres que se divorcian y se separan deben cumplir: el perdonar y el reamistar. Me está diciendo a mí que estos padres están en un conflicto de enojo, de ira, de cóleras, que no se perdonan, están en un conflicto de que no tienen un diálogo mínimo de compañerismo, de amistad, y por lo tanto, como no llegan a ese punto, usan al hijo, atraen al hijo, más que diría yo que responder con respecto a lo que tiene que hacer el hijo, yo le diría a ellos como padre qué es lo que tienen que hacer. Pero es que no se dan cuenta los padres el daño que le hacen al hijo, no se dan cuenta que poner al hijo en el medio no va a solucionar nada. Claro, el problema pasa que los seres humanos somos más seres emocionales que racionales, y cuando emocionalmente estamos con una carga de ira y de cólera, pues se nubla un poco nuestra razón, y nuestra razón sí nos hace dar cuenta que estamos dañando a nuestros hijos, pero prima la emoción, la ira, y en ese sentido arrasamos y pasamos por delante. Entonces el perdonar es justamente la mejor herramienta para evitar poner a este tercero, que es el hijo, exactamente, y perjudicarlo. Yo siempre le digo a los padres, cuando en consulta tenemos este tipo de conflictos, si uno de ellos no cede, el conflicto se va a volver una escalada simétrica, se llama, y va a empeorar la cosa. Entonces, por amor a los hijos y por salud emocional propia también, hay que dar espacios de ceder, de diálogo, de perdonar, de reestructurar un poco la relación. Fracasamos como pareja, pero ahora por amor por los hijos podemos construir un nivel de relación de compañerismo para gestionar bien la crianza y la educación de nuestros hijos. O sea, apelar a la sensatez y dejar la carga emocional negativa que invade, que gobierna a estos papás, ¿no? José, tenemos más consultas. Okay. Sandra se une a nuestra conversación. Ella está llamando desde San Isidro, tiene 32 años. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo está, doctora Sarita? ¿Cómo está? Extrañándola.
Bueno, gracias, y yo contentísima de poder estar aquí con ustedes nuevamente. Agradeciéndole a ustedes por todos los consejos que nos dan. Mire, yo tengo 32 años y al tocar este tema me afecta bastante porque mis padres se separaron cuando yo tuve 16 años y los problemas no se dieron de antes, o sea, ellos nunca lo hicieron notar. Solo cuando nosotros acabamos el colegio, yo acabé el colegio y a mí me afectó mucho porque yo era la luz de los ojos de mi papá. Pero más me afectó aún más cuando mi papá hizo otra familia. Yo tuve principios de anorexia. Gracias a Dios ya lo he salvado, o sea, ya he superado eso. Y también en el camino es de acuerdo que era la personalidad de cada uno, ¿no? El apoyo de la mamá, porque nos quedamos con mamá. Pero lo que yo pienso es, ¿por qué los padres, si al quererte tanto, al separarse, y quizás el dolor o el problema que lo tuvieron con la mamá, pero ¿por qué te llegan? O sea, ya ahora mi papá se quería acercar a mí, pero siempre yo siempre tengo, o sea, prefiero tener el recuerdo de cuando era pequeña, de él, porque él me enseñaba, o sea, era una cosa que yo llegaba al colegio y él llegaba de trabajar y nos sentábamos juntos, yo era muy pegada a él. Claro. Y al separarse ellos, o sea, él prácticamente como tuvo problemas con mi mamá fuertes, entonces se olvidó totalmente. Y eso es lo que no entiendo, ¿no? O sea, a mí me ha ayudado mucho el apoyo que mi padre me dio de 1 a 5, 6 hasta los 16 años, ¿no? Y gracias a Dios uno busca siempre, como usted, una vez le escuché de que la pareja la busca de acuerdo igual al papá. Y gracias a Dios la persona que está a mi lado es como era mi papá, es prácticamente mi apoyo, ¿no? Claro. Que usted ha de entender, o sea, los padres, la separación, y eso me ha afectado, yo no tengo hijos hasta ahora. Y quizás lo estoy pensando bastante, ¿no? Porque es la madurez de uno emocional. Yo quería que ahí usted afecte mucho, o sea, el doctor también. Claro. Porque está bien, ellos se separan, pero no se separan con los hijos. Sí, yo creo, Sandra, que lo que has dicho ha quedado clarísimo, en verdad, y entiendo la inquietud, y yo vuelo por ahí más o menos por dónde va el tema, pero yo creo que el doctor es el más indicado para que te dé una apreciación sobre tu caso, que en realidad es como que, ¿por qué tiene una muy buena relación con sus padres que los dicen, se separa y todo cambia? Ok, quiero empezar con la última frase que ella dice, ¿no? Ellos se separan de la esposa, de mamá, pero no se separan de los hijos. Y es cierto, pueden haber excónyuges. O sea, no debería. Claro, no deberían, pero pasa, ¿no? Hay excónyuges, pero no hay exhijos, no hay expadres, ¿no? Los padres y los hijos siempre permanecen presentes, ¿no? Y lo otro que quiero mencionar es que durante la adolescencia tal vez sea el peor momento en que los padres puedan divorciarse o separarse. Claro que no se escoge el momento de separarse, pero los niños, la separación cuando se da cuando los hijos son muy niños, a corto plazo se presenta grave, pero a mediano y largo plazo es lo que más se recuperan. Pero en la adolescencia, por la misma etapa de cambios hormonales, de crisis, de identidad, de crecimiento, experimentar una crisis familiar afecta mucho, que es lo que Sandra nos menciona, a tal punto que, hasta donde le he entendido, como que ella tiene temor de tener hijos, por repetir la historia de familia. Y algo que me llama la atención también es que ella dice, a mí no me dolió tanto cuando se separaron, me dolió mucho cuando él formó otra familia, ¿no? Entonces, ¿no será que ella no está perdonando del todo? Sí, de hecho. Ahora, yo en mi experiencia clínica, Sarita, he descubierto algo, que muchas veces la rabia, la cólera de una hija contra un papá que forma otra familia, no es tanto porque papá forme otra familia. De repente me puedo equivocar, pero he descubierto que es por la manera en que eso le afecta a mamá. Y porque mamá comunica a la hija esas emociones, transmite de alguna manera que tu padre se ha metido con tal mujer, ha hecho esto, tiene otra mujer, está haciendo esto, ya no te quiere ver. Entonces, de alguna manera, el sentimiento y la experiencia y la vivencia negativa de mamá es transmitida en la hija. Entonces, la hija termina por hasta a veces odiar a un papá, no tanto por el hecho de que papá forme otra familia, sino por el hecho de cómo queda mamá, cómo queda tan afectada mamá. Y se hace mal ahí por eso, ¿no? Y son formas o manifestaciones de afectaciones justamente que van, digamos, impactando en los hijos a lo largo de su vida. Vamos a ver cómo es que le afectan cuando son pequeños, o sea, en ese momento de crisis, pero cómo les afecta también a largo plazo. Y eso lo conversamos luego de escuchar el gran resumen de la hora. ¿Qué nos pasó cuando juraste amor eterno? Cuando vinieron días buenos, en la oscuridad vivís. ¿Qué nos pasó? Nos dice Cani García en esta canción que sin duda pues cae muy bien para el tema que estamos conversando el día de hoy, cómo afecta a los hijos el divorcio
o separación de sus padres. Hoy nos acompaña José Baldión, quien es psicólogo, especialista en familia y que nos viene dando pues datos sumamente interesantes, y como veníamos conversando, es muy importante entender lo que sienten los hijos para poderlos ayudar en una situación de crisis. Vamos a darle pase a las consultas antes de abordar justamente, porque ya hemos visto cómo les afecta emocionalmente, que ahora los repasamos, pero cómo nos damos cuenta que están siendo afectados y cómo ayudamos, es tal vez el meollo del asunto, ¿no? Pero Maxwell nos escribe, él dice: depende del caso, mi papá con mi mamá se separaron cuando yo era chibolo. Es más, estoy feliz sin papá ya que soy más liberal. Él era un tipo que no valía la pena porque mucho le pegaba a mi mamá, y eso ya no quiero ni acordarme. Es lo que dice Maxwell. Ok. Lo que entiendo de Max es que él no tuvo una relación buena con papá. Tiene una imagen negativa de papá. Sí, y con justa razón le pegaba a la mamá. Y con justa razón, sí. Pero para la salud mental de un hijo es necesario que un hijo tenga una imagen positiva de papá, que pueda, es más, también tener una relación sana con papá. Entonces, cuando no se puede hacer, porque hay razones, como él señala, un papá abusivo, pegó a mamá, se portó mal con él, entonces le toca, yo creo, a él, yo no sé cómo él ha resuelto, porque él dice, me conviene, ya soy más liberal, pero muchas veces llega a ese punto como una autojustificación ya. Entonces, yo no sé por eso hasta qué punto él ha resuelto su tema relacional con papá. Si es que no lo ha resuelto, pues él va a tener problemas en futuras relaciones también. Entonces, ¿ha perdonado papá de verdad? ¿Lo puede ver o no lo puede ver? ¿No quiere verlo? ¿Tiene una distancia total? ¿Cómo es en ese sentido su relación emocional, su vínculo emocional con papá? Entonces, es importante que sane eso. Claro, entonces el perdón no solamente se da entre la pareja, sino también los hijos por supuesto, hacia los padres. Claro, sí. Tiene que hacerse, ¿no? Eso es importante. El perdón, cuando no se da el perdón, se cargan emociones negativas como la ira reprimida, que es el resentimiento, ¿no? Claro. Entonces, y el resentimiento desgasta emocionalmente, psicológicamente a una persona. Entonces, en el caso de Maxwell, por eso yo no sé hasta qué punto él ha perdonado. Por lo que expresa de su papá, él mantiene una distancia y un rechazo a papá, ¿no? Y justamente rabia, ira es una de las emociones que van surgiendo en los hijos cuando hay un divorcio y que se puede sostener en el tiempo, por lo visto, al menos en el caso de Maxwell. Exactamente. Y también nos hablaste de la culpa, nos hablaste de la ansiedad y nos hablaste de la tristeza. Ahora, son todas cosas o emociones que un padre o una madre, en todo este calor cerebral, por todas las emociones que está pasando, de pronto no las nota. Sí. ¿Qué debe observar un padre, una madre que está en este proceso de divorcio en los hijos, ¿no? Para poder minimizar tal vez este impacto. Sí. Lo notan indirectamente, lo que pasa es que a veces no le ponen nombre a lo que le pasa al niño, pero notan que algo está pasando mal. ¿Qué pueden ver? Claro, que el niño ya no quiere comer, por ejemplo, ¿no? O el niño no duerme bien, que el niño está muy irritable, ¿no? Entonces, todos esas conductas, esos síntomas que el niño desarrolla, están hablando que el niño está mal. Claro. Y por lo tanto, ahora que están aprendiendo, están desarrollando emociones negativas como las que hemos mencionado. Entonces, la gran tarea de los padres es inevitable que los niños puedan experimentar este tipo de emociones negativas. Pero el problema no es que aparezcan, el problema es que permanezcan y no desaparezcan. Entonces, la tarea de los padres es hacer que desaparezcan, disolver estas emociones negativas en los hijos a través de ciertas actitudes y conductas que podamos hacer. Y confío que justamente hoy nos vas a ayudar un poco también para ayudar a los padres a poder manejar esas emociones en los hijos. Pero antes vamos a escuchar a Miguel. Él tiene 52 años y nos está llamando desde Trujillo. Miguel, ¿cómo estás? Te escuchamos. Doctores, qué gusto saludarlos. Mi pregunta es con referencia a mi menor hijo. El último de ellos tiene todavía 8 años. Y yo físicamente, la mamá se fue de la casa algo de 5 o 6 meses. Estamos en plan de divorciarnos. Pero él, la otra vez se puso muy triste. Siempre, como todo niño, pues guarda la esperanza de que con su mamá regresemos y eso, pues, ¿no? Pero he tratado de explicarle a él, pues, de que ahora somos amigos y que los queremos y esto y todo, pero se me pega bastante a mí, que cosa que me da mucho gusto, ¿no? A mí me agrada bastante, pero en sí lo veo a él como, le puedo explicar, más aniñado,
O sea, más él es bien hiperactivo, sino que él es, como le digo, muy sensible a cualquier cosita, pero rápido reacciona y esto. Y he tratado de decirlo, pero de repente no es el método, y ustedes son unos especialistas, al menos el doctor. Claro, justo te quiere preguntar algo. Miguel, quiero saber si tu hijo sigue viendo mamá. ¿Sigue claro, con mamá? Sí, él vive con mamá. Él vive con mamá. Claro, él todos los fines de semana. Mamá se fue, hace 5 meses se fue, entendí que se quedó contigo viviendo el niño. No es así, él vive con mamá. No, ella se fue con los chicos. Ah, ya. Y yo me quedé, pues, ¿no? Y el hecho de que él se queda todos los fines de semana conmigo, y efectivamente todos los fines de semana me reclaman. Mi trabajo es muy absorbente y de repente ese es el tiempo que no le dedico, puede ser, no sé, porque mi trabajo es bastante absorbente, de verdad. Yo sacrifico bastante mi vida personal, Miguel, y tanto por ellos, pues, ¿no? Miguel, ¿y cuál sería tu pregunta o tu mayor inquietud? El método, cómo llegar a él y explicarle de una forma donde él se sienta como complacido con la respuesta que les doy, para que se sienta que lo que yo estoy haciendo y con lo que mamá está haciendo no está mal, que siempre lo vamos a tener a él como algo importante de nosotros, ¿no? Claro, bien, muy correcto. Sí. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Bueno, en principio te felicito, Miguel, porque mencionaste hace un momento que le estás comunicando a tu hijo que tú y mamá son amigos, están mostrándose cariño, no hay una separación conflictiva, no hay una separación en guerra, sino hay una separación más constructiva y colaborativa, ¿no? Ahora, una cosa que tienes que entender y aceptar, Miguel, es que de todas maneras tu hijo va a sufrir una crisis. O sea, el matrimonio y la familia se ha quebrado, está en crisis, y no podemos esperar que el niño no esté bien y esté sano y no pase nada con él. O sea, él va a experimentar, hemos mencionado hace un momento que de todas maneras él va a experimentar ansiedad, va a experimentar tristeza, va a experimentar culpa. Lo importante es lo que ustedes puedan hacer a partir de ahora para disolver ese tipo de emociones y no permanezcan esas emociones. El problema que afecta a un niño de padres separados es que estas emociones negativas permanezcan en el tiempo. El que aparezcan es natural y que estén por un tiempo es natural también. Entonces están haciendo bien ustedes en mostrarse delante de él como amigos, como compañeros, para que él no se sienta que él es el culpable de la separación de ustedes, para que él no se sienta que uno de ellos, en este caso tú, Miguel, lo vas a abandonar, sino que estás con él. Él va a sufrir crisis de cambio. O sea, él tiene que entender que papá no se va de su vida, va a cambiar la forma en que se va a relacionar con papá. Entonces esa es la forma en que él ahora se tiene que acostumbrarse a un nuevo modo de relacionarse con papá. Antes se relacionaba teniendo a papá en casa todos los días. Ahora tendrá que aprender y acostumbrarse que se relacionará con papá los fines de semana y por teléfono, por celular los otros días. Entonces lo que va a cambiar es el modo de relación, pero no se va a alterar la relación. Y eso es lo que tú tiene que enfatizar para que el hijo y el niño esté tranquilo. A veces uno como padre quisiera tener la palabra mágica para que capte totalmente el niño y evitar pues cualquier dolor, ¿no? Pero lamentablemente eso no ocurre. Y hay que saber que a veces el dolor también ayuda a crecer a la otra persona. Así que yo creo que Miguel, como bien te ha dicho José, estás por buen camino y qué bueno que nos has llamado. Y luego de regresar de la hora satelital, yo creo que vamos a poder hablar también un poquito más de cómo le decimos a los hijos que papá, mamá se separan o se divorcian y cómo ayudarlos a superar estos sentimientos que indistintamente de la forma de divorciarse siempre van a aparecer en los hijos. Con eso volvemos. ¿Cómo afecta a los hijos el divorcio o separación de sus padres? Hoy estamos aprendiendo que les afecta emocionalmente y de una manera muy profunda y que no solamente puede afectarlos en ese momento de crisis, sino que también puede tener una repercusión ya en el tiempo, ya a largo plazo, cuando ya son adultos incluso. Todo eso lo vamos a seguir abordando gracias a José Baldión, quien es psicólogo especialista en familia que está aquí con nosotros. Pero vamos a atender también una consulta. Jacqueline nos ha escrito al Facebook. Ella dice: tengo 28 años, casada, separada hace 2 años y 2 hijas de 5 y 3 años. El papá de mis hijas tiene un compromiso y la mayor de mis hijas está adoptando el comportamiento de no querer ver a su papá por el tema de la nueva pareja.
Sin duda, mis hijas lo extrañan, pero la actitud de él hacia ellas ha cambiado a raíz de que está iniciando una relación. Pienso que esa persona le ha hecho prohibiciones en cuanto a las bebés. Su consejo, por favor. Ok, a ver, en este caso se está dando lo que se llama el síndrome de alienación parental. Este síndrome se llama cuando uno de los hijos, a causa del conflicto de los padres, empieza a negar y a rechazar y a descalificar a papá. Y esta niña de 5 años parece que eso es lo que está pasando con ella, ¿no? Mi pregunta sería, si la niña empieza a rechazar y no querer ver a papá, solo porque papá ya no la ve, ya no la llama, no la busca, o está con otra mujer, ¿solo por eso es el rechazo, o también porque mamá, qué está comunicando a su hija de 5 años? O la niña, ¿qué está viendo en su mamá frente a la separación, frente a un papá que la ha dejado? Es importante cómo mamá, qué imagen representa mamá y qué idea y qué explicación da a la situación que está viviendo en su relación de pareja, ¿no? Y ahora que dices qué es lo que dirá mamá, a veces la mamá no dice mucho, pero su rostro claro, a eso voy, dice exactamente, mucho, ¿no? Claro, se pone a llorar, claro. Está irada, está fastidiada, está diciendo, es la comunicación no verbal, la comunicación analógica, que dice muchas veces más que lo verbal. Y José, eso nos lleva a puntualizar el tema de cómo se le comunica a los hijos de que mamá y papá se separan o se divorcian. Correcto, sí, yo en principio diría que nunca le digan a un hijo cuando se van a separar o divorciar por separado cada uno. Tienen que hacerlo los dos juntos. Tienen que estar presentes los dos juntos. Porque esa es la última imagen que va a quedar en el niño de papá ante la noticia que se separan. Que a pesar que están separados y van a divorciarse, bueno, van a mantener una relación de alguna manera de estar juntos. Eso por un lado, y por otro lado para evitar que hayan versiones diferentes, ¿no? Que mamá dice una cosa y papá dice otra cosa, ¿no? Entonces, los dos juntos están presentes y tienen que hacerle sentir al niño de que ellos se separan por un problema exclusivamente de ellos, que él no tiene la culpa, él o ella no tienen la culpa para nada. O sea, que los hijos no tienen la culpa. Exacto, los hijos no tienen la culpa para nada, y esa es la manera también de poder disolver la emoción negativa llamada culpa, que emerge en un niño cuando hay este tipo de separaciones. Entonces, explicarles dejando bien en claro que él no tiene nada que ver, que no es su conducta, no es su actitud, no es por lo que dijo, que se están separando porque ellos tienen diferencias, han tenido ciertas roces, claro, que digamos, problemas que han tenido entre ellos, pero que es por eso que se separan, pero que para educarlo a él siempre van a estar juntos. Claro, y tal vez explicarles también cómo va a ser después de eso, o sea, van a vivir de esta manera, pero los papás siempre seguirán siendo papás y seguirán cumpliendo como padres y estarán ahí en todo momento. Probablemente esa es un punto clave, eso, ¿no? Antes de comunicar a los hijos que se van a separar, tienen que haber planeado ya bien cómo va a ser la relación con el hijo, con quién va a vivir el niño, qué días va a estar viendo el padre, que va a poder llamar por teléfono, lo va a poder llevar a la otra casa. Todos esos acuerdos tienen que estar ya conversados entre papá y mamá, para poder comunicar en ese momento a los hijos. En esa conversación tiene que quedar bien claro y bien seguro el niño que él no pierde a papá ni mamá. Vamos a recibir más consultas. Ángel está en la línea, nos está llamando desde el Cusco, él tiene 51 años. ¿Cómo estás, Ángel? Cuéntanos, chiquitito, además, ¿cómo es el clima en el Cusco ahorita? Ahorita el Cusco ya se entró el sol y ya va a oscurecer. Ya va a oscurecer, qué lindo clima del Cusco. Un gran abrazo a toda la gente del Cusco que nos escucha en este momento. Pero Ángel, ahora nosotros te escuchamos a ti, cuéntanos. Ya, doctora, el problema de mí es un poco, están hablando de las separaciones y todo, ¿no? Pero yo diría, ¿no? Cuando yo me separaría, yo no dejaría a mis hijos, a mi mujer, porque cuando se separan, pues la mujer que llega a vivir con otro hombre y maltratan a los hijos, y cuando es mujer hay muchas cosas que pasan, ¿no? Entonces, eso de las primeras veces no tiene carácter de mujer de manejar a mis hijos, no hay un carácter de decir, esto cocino hoy día quina y me comen todos, y punto, no, sino, digamos ayer, no, debería lavar su cabecita ayer, no, entonces, a las 12, cuando estoy soleando y el chiquito le dice, mi hijito,
No, mañana en la mañana ya me lavo, pero en la mañana hace más frío, pues. Claro, Ángel, me parece que tú nos has llamado antes. Sí, sí, siempre le llamo. ¿Cierto? Sí, siempre nos llamas, sí, ya te recuerdo bien, Ángel. Ahora yo te quiero hacer una pregunta. Tú nos dices que si tú te separaras, o sea, no le darías tus hijos a la esposa porque crees que no los va a educar bien y además la otra pareja, pues, de repente los maltrata, pero ¿tú sí te quedarías con tus hijos y admitirías tener una nueva esposa que te ayude a educarlos? No, yo no me casaría ya con otra, teniendo mis hijos y mis hijas, no, porque tanto los padrastros o los madrastras no tratan igual, entonces yo preferiría quedarme solo y con mis hijos. Bien, Ángel, no, respetamos. No tomo, claro. Así no tomo, puedo cocinar, yo cocino, todo algo ahí, no toqué, mejor que una mujer puede hacerlo. Bien, Ángel, respetamos tu opinión sin duda, pero vamos a ver qué nos dice nuestro psicólogo hoy aquí en Era Tabú, luego de escuchar los titulares de la hora. Amigos, no se muevan, me parece muy interesante la participación de Ángel. Ya volvemos. 5:35 de la tarde, amigos, estamos de regreso en Era Tabú. Les saluda Sara Abusa, va muy contenta de estar con ustedes, por cierto, acompañada además de José Valdión, quien es psicólogo especialista en familia, y hoy estamos conversando sobre cómo afecta a los hijos el divorcio o separación de sus padres. Y hoy hemos recibido la pregunta de Ángel, él nos estaba llamando desde el Cusco, y él nos decía que si él tuviera que separarse, él no le daría a sus hijos a su actual esposa porque él considera que ella no los está educando adecuadamente, en el sentido de que no cumplen lo que ella pide, ¿verdad? Y que además tiene el temor de que si ella se volviera a casar, pues la otra pareja, o sea, tanto madrastras como padrastros, no van a tratar bien a los hijos. ¿Qué le podemos decir a Ángel, doctor? Aunque él dice también que no, él no se volvería a casar. Claro, que él podría ser autosuficiente, sí, y hasta mejor que la mujer podría atender a los hijos. Exactamente, ¿no? Yo le diría que, bueno, sí, cada uno es libre de pensar, decidir qué es lo mejor para sí mismo y para sus hijos. Pero lo que yo sí diría es que no se puede hacer... una persona no puede hacer su mundo de sus hijos, porque los hijos no le pertenecen. Hay que educarlos, formarlos y después dejarlos volar. La persona tiene que hacer su propio mundo, y parte de ese propio mundo es el tener derecho, si fracasé en una relación, poder iniciar una nueva relación en ese sentido, ¿no? Yo siento que en esta pareja hay enojo, hay ira, hay cierto rencor, y yo no te dejo a los hijos. Ángel como que descalifica la forma de crianza de mamá, que no la atiende bien, que no tiene mucha autoridad, y que le puede dar un padrastro, que puede abusar de la niña y todo eso, ¿no? Yo creo, Ángel, de que en la medida en que tú te lleves bien con mamá y estés presente en la vida de tus hijos, ya sea que los hijos estén con ella o estén contigo, esos hijos van a crecer de alguna manera saludable, protegidos y fortalecidos. En la medida que ustedes como papá estén en conflicto, estén descalificándose mutuamente, estén en guerra, entonces sí, los hijos van a sentir esa división, van a sentir un efecto negativo y van a acumular tristezas, rabias, ansiedades por verlos cómo están ustedes. La relación de ustedes postconyugal, si es negativa, si es conflictiva, generan una atmósfera enrarecida que contamina las emociones de los hijos. Yo te aconsejaría que puedas construir, ya que no pudieron construir una relación de pareja sana, puedes construir una relación sana de compañerismo con mamá, con su mamá de ellos, para poder gestionar bien la educación de tus hijos y garantizar así una construcción de una identidad saludable en cada uno de ellos. Wilmer también nos ha escrito al Facebook. Él dice: cuando hay una separación de padres, hay un fuerte desnivel emocional en los hijos que afecta su normal desarrollo. Muchas veces, por falta de ayuda psicológica, se deprimen hasta tal forma que intentan suicidarse, o con el transcurrir del tiempo optan por tener serios problemas sentimentales. Correcto, sí. Wilmer, nuevo psicólogo, ha mencionado cosas interesantes y veraces, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, hemos dicho ya que ante la separación de los padres, los hijos experimentan un impacto emocional, tienen la vivencia de emociones negativas como la tristeza, la ansiedad, la culpa y la rabia. Entonces podemos aprovechar la pregunta de Wilmer para ver cómo los padres deben disolver este tipo de emociones negativas. Entonces, ¿cómo se disuelve la tristeza? La tristeza, bien hemos dicho, en el caso de los hijos, porque sienten que pierden a uno de los papás. Entonces, los papás tienen que hacerles entender que no pierden a papá.
van a perder la forma de relacionarse, es la que va a cambiar, pero no pierden, no sale de la vida de ellos uno de sus hijos. Papá se separa de mamá, pero no se separa de los hijos. Mamá y papá van a estar siempre presentes en la vida de sus hijos, lo van a estar visitando, van a haber temporadas que pasen con ellos, ahora a través de los medios de comunicación, de teléfono, celular, van a estar siempre juntos. Sin embargo, es bien importante que las personas que nos escuchan en este momento y que tal vez están pasando por esa situación, no va a ser solamente suficiente decírselos, sino hacerlo, claro, por supuesto, ¿no? Demostrarlo. Por supuesto. Yo le diría a los papás que nos están oyendo, los hijos necesitan ver a papá y mamá como un frente común, como aliados, ya sea que vivan como cónyuges o ya sean ex-cónyuges y vivan una posconyugalidad. Yo siempre digo que lo que más daña a los hijos no es en sí la separación, lo que más los daña es la forma en que se separan, la forma en que quedan papá y mamá. Eso finalmente los va a dañar en su identidad. Entonces, de esa manera combatimos la tristeza. La ansiedad la vamos a combatir no haciendo que caigamos en la triangulación de los hijos. Ya dijimos que la triangulación es cuando involucramos en nuestros conflictos de pareja al hijo y lo ponemos muchas veces como juez o buscamos su lealtad de tal manera que escoja con qué papá se queda. Entonces eso le genera ansiedad, eso le genera una futura personalidad neurótica incluso, ¿no? Que es algo de lo que menciona Wilmer. Entonces, no hay que triangularlos, hay que saberlos mantener al margen de nuestros problemas. Hay que buscar un tercero, un árbitro, un consejero que nos ayude a cómo trabajar nuestros temas, nuestras diferencias, nuestros conflictos, pero no involucremos, no le hablemos mal al otro papá, a nuestro hijo, no le digamos tu papá es así, tu mamá es asá, dile esto a tu papá, dile esto, no le mandemos mensajes. Eso es triangular y eso está mal. Vamos a ver también cómo manejar la culpa y la ira que se maneja en los hijos, pero antes escuchemos a Elvira, que ya está en línea y tiene una consulta también para ti, José. Elvira, ¿cómo estás? Gracias por llamarnos, ella se encuentra en el mercado. Bienvenida. Doctora, disculpa, doctora, yo quería hacerle una pregunta al doctor. Yo cuando me había separado de su papá de mis hijos, nunca le había dicho que yo me había separado, pero recién el año pasado que le avisé que estaba separado, pero nunca le hablé mal, siempre le dije, traté de para que no se sientan mal mis hijos, para que no llevan esa depresión, ¿no? Para que no les choque en el colegio, todo eso. Nunca le hablé mal a su papá yo. Y no sé en qué ahora con el tiempo le puede afectar a mis hijos o qué sé yo. No ahora sé, ellos ya saben que sí está separada. Ya, ahora ya saben. ¿Qué edad tienen tus hijos? Ahorita tienen 16 y el otro tiene 14 años. ¿Te separaste hace cuánto tiempo? Cuando mis hijos tenían 10 años. Pero ellos sí ven al padre ahora. No, ahora ya no ven ya, doctora, porque ya como ya se han dado cuenta que ya me he separado y todo eso, como más que todo que no viene a mi casa y ya no ven a su papá. O sea, digamos que la relación con el papá era esporádica, o sea, cada cierto tiempo lo veían mientras que no sabían. Sí, como era chofer y venía pues de vez en cuando. Y ahora digamos que ya oficialmente le han dicho y ya se entiende por qué es que el papá no está presente. Gracias, Elvira. Elvira, Marito, una pregunta final. Cuando se separaron ustedes, ¿fue una separación conflictiva, tensional? Ya, el problema yo le llevaba, yo y él lo mal, porque nunca le he hecho saber a mis hijos. Y ya pero lo que quiero saber es si terminaron mal, o fue una separación de acuerdo mutuamente, quedaron bien. Terminamos mal, doctor. Okay. Muchas gracias, doctorcito. Espero su respuesta. Gracias. Le respondemos entonces a Elvira, ¿no? Claro, ella no le dijo a los hijos que se habían separado porque entiendo que su esposo era chofer, iba de viaje y no aparecía en ese sentido, ¿no? Y se separaron cuando los hijos más o menos tendrían 6 años, por ahí, ¿no? Claro, lo que ella pregunta es si les puede haber afectado o no. O sea, hemos dicho que los hijos experimentan 4 secuelas emocionales. La pregunta sería si esas secuelas emocionales están todavía presentes en la vida de los hijos o ya se disolvieron, ya se desaparecieron. O sea, está la tristeza, está la ansiedad, está la culpa, está la rabia en ellos, habría que evaluarlos hasta qué punto todavía están. Y tal vez recordarles cómo es que se manifiestan estos sentimientos en el niño. Exactamente. ¿Qué observamos nosotros? Exacto, ¿no? Ahora, en cuanto a la tristeza,
parece que los hijos ya estaban un poco, por el tipo de trabajo de papá, acostumbrados a ver poco a papá, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso los hijos ni se enteran en que los padres se habían separado. Entonces, prácticamente pareciera que fuera un papá ausente, en ese sentido, ¿no? Entonces, aunque haya sido conflictiva la separación, me da la impresión, habría que evaluar más, pero me da la impresión de que los hijos han vivido como que no han tenido un papá cercano, como que mamá y papá han estado separados en la práctica. En ese sentido, la afectación sería menos. Claro. Pero igual yo tendría que saber qué emociones están presentes ahora en esos niños. Probablemente estén pasando lo que pasan muchos hijos, lamentablemente, que es el abandono, ¿no? O sea, el tener los padres, pero son padres que están ausentes todo el tiempo. O sea, ¿qué tan ausentes debió haber estado el padre que ahora que están divorciados es como si estuviese sin el divorcio, ¿no? Claro, ¿no? Exacto. Increíble. A mí me genera tristeza, en realidad, me da pena una situación así. Yo sé que Elvira ha tratado de hacerlo mejor para evitar el mínimo daño, ¿no? Sí. Pero de alguna manera el no tener a los padres presentes en casa, o estar presentes pero sin afecto, es abandono finalmente, y eso hay que tratar de corregirlo. Que ya independientemente de cuál haya sido el manejo en el pasado, es importante que en esta etapa en que sus hijos están adolescentes, que es una edad crítica, papá y mamá lleguen a tener una conversación, un diálogo, un acuerdo, y sean capaces de gestionar conjuntamente la educación y el trabajo con estos niños. Claro, ¿no? porque pareciera que Elvira de pronto, o sea, los atiende a los hijos, pero de repente no hay esa conversación, esa escucha. O sea, de repente uno toma la postura de yo como mamá te explico, te enseño, te educo, te alimento, te visto, te protejo, pero ¿en qué momento tu mamá escuchas al hijo y entiendes qué está pasándole por dentro, que siente él, ¿no? Entonces de repente esa parte es lo que le falta tener a Elvira con sus hijos para poderse darse cuenta si algo los está afectando de alguna manera. Y diría yo, ¿cómo quedó Elvira después de la separación? Con cuánta frustración, con cuánta herida, porque eso de alguna manera va a salir y va en la relación con los hijos, lo va a afectar. Regresando de escuchar estos consejos, veamos cómo ayudamos a los hijos a superar la culpa, a superar la ira, y qué pasa también ya en el tiempo, cuando esos hijos que vivieron un divorcio cuando eran niños, hoy son adultos, qué pasa con ellos y con su vida sentimental. Ya regresamos. 5:51 de la tarde, amigos, continuamos aquí en Era Tabú. Les saluda Sara Abu Sabá y me encuentro hoy con el doctor José Baldión, quien es psicólogo especialista en familia. Y además el día de hoy venimos abordando y entendiendo mucho mejor cómo es que afecta a los hijos el divorcio o la separación de sus padres. Ya nos había contado el doctor desde el inicio que la tristeza, la ansiedad, la culpa, la ira son sentimientos que suelen abordar los hijos indistintamente de la edad, y nosotros como padres debemos identificarlo y ayudarlos a solucionar. Ya nos dijo que la tristeza se soluciona. De pronto repasemos rapidito cómo es que ayudamos a superar la tristeza en nuestros hijos y luego la ansiedad. Claro, garantizándoles que vamos a estar presentes. La tristeza viene porque los hijos piensan que ya no van a ver a uno de los papás. Entonces hay que garantizarles que sí lo van a ver. Lo que está cambiando ahora es la forma en que lo van a ver, ya no llegando a casa siempre, sino lo van a ver de otra manera en otros tiempos, pero lo van a seguir viendo. Garantizarles y asegurarles que la separación es con mamá o con papá, pero no es la separación con ellos. Claro. Que ellos van a seguir siendo y formando parte de sus vidas, ¿no? Con respecto a la ansiedad, no hay que triangular a los hijos, no hay que usar a los hijos involucrándonos en los problemas, en los conflictos, en las diferencias, haciendo que, por ejemplo, le manden mensajes, que dile a tu papá, que dile esto. Se triangula también cuando se habla mal del otro papá, cuando se le pide que vente conmigo y escúchame a mí, dame la razón a mí. Estamos triangulando, y eso genera un conflicto de lealtades a él, porque al escoger a uno y ser leal con uno, él siente al mismo tiempo que es desleal con otro, y eso obviamente le va a generar ansiedad. Entonces no hay que triangular a los hijos, no hay que instrumentalizar a los hijos. Y bueno, ahora entramos al tema de la culpa. Así es. Dijimos que cuanto más niño es el hijo y la separación, el divorcio se produce durante la infancia, el niño, por su etapa de vida que está pasando, es más egocéntrico, más egotista. Por lo tanto, todo lo que gira en torno a él lo atribuye a su persona, o sea, personaliza todo. Por lo tanto, la separación de papá y mamá también él lo va a personalizar y va a sentir que
que es el culpable, que es el responsable de la separación. Entonces ahí también los padres tienen que ser cuidadosos en hablarles que ellos se separan no por que él haya dicho o haya hecho algo, sino que se separan porque papá y mamá tienen unas diferencias, están teniendo algunos problemas y que por eso ya no van a estar juntos como pareja, pero es una responsabilidad exclusivamente de ellos en la cual él absolutamente nada tiene que ver. Uh-huh. La otra culpa que emerge también en los hijos, sobre todo en la etapa de la adolescencia, es porque sienten que aman a papá y a mamá, pero al mismo tiempo sienten que tienen cólera contra ellos. Y entonces eso les genera culpa también, porque sienten que lo aman, pero sienten por un momento, exagerando, digamos, que lo odian. Claro. ¿No? Porque les genera rabia la actitud y la conducta que están asumiendo uno contra el otro. Y cuando están molestos lo verbalizan incluso. Lo verbalizan incluso, uh-huh. Sí, ¿no? Entonces, eso se disuelve también cuando papá y mamá tienen la suficiente humildad de poder asumir su responsabilidad de culpa, de no haber hecho bien las cosas, de haber fracasado en la relación, de no haberle puesto más fuerza, en haberle fallado a él, tal vez como hijo. Entonces, en ese diálogo ayudan a que esa culpa que ese adolescente pueda estar acumulando pueda disolverse en ese sentido, ¿no? Ahora, muchas veces el papá que no está en casa, con tal de ganarse el afecto o de estar mejor con el hijo, cada vez que lo ve, va con una suerte de regalos o una serie de permisos o de concesiones que pueden alterar incluso la relación con la mamá después. Sí. ¿Está bien? ¿Está mal? Sí, ya, okay. Y lo peor es cuando muchas veces esos regalos o esas atenciones que le da al hijo no son siempre de buena fe. Muchas veces lo hacen un poco por fastidiar a mamá, o por dar la contra a mamá, o por querer jalar al hijo hacia uno, lo que hemos estado llamando como triangulación. Pero supongamos que lo hace de buena fe y que efectivamente le quiere dar y todo eso, ¿no? Yo pienso que antes de dar un regalo, de llevarlo a algún lugar, algo por el estilo, no es que tenga que pedir permiso a mamá, pero tiene que conversarlo con mamá. Porque de alguna manera, la disciplina que generalmente se va a ejercer del lado de mamá o del lado del padre que se queda con los hijos, generalmente la ejerce quien se queda con los hijos, y la parte de la ternura, del amor, del cariño y todo eso se queda más con el que sale de casa. Claro. Pero el hijo necesita recibir ternura y disciplina de ambos lados. Cierto, porque de pronto el hijo tal vez ha tenido un mal comportamiento o no cumplió con una responsabilidad, la mamá le da una consecuencia, de pronto llega el papá y le da todos los permisos, le da todos los regalos. Exactamente, a eso voy. Y al final el problema sigue siendo sigue afectando el hijo, porque ese hijo crece sin límites, crece sin autoridad y finalmente se convierte en un problema mayor. Sí, y si es niño, si es adolescente, él guarda una imagen que mamá es mala y papá es bueno. Uh-huh. En cambio, si papá le dice, mira, yo te he comprado esto, te he dado, pero le estoy dando a tu mamá porque tú te has portado mal y tu mamá sabrá en qué momento te da. Uh-huh. Entonces él crece con una imagen, papá y mamá están unidos. Papá y mamá ejercen disciplina y ternura, y eso es sano para él. José, ¿se cumple la regla de que cuando hay hijos de padres separados, este hijo cuando es adulto y tiene una relación, también se va a divorciar o separar? Mira, los hijos aprenden de papá y de mamá, aprenden patrones relacionales, se llaman, ¿no? Pautas relacionales, estilos relacionales. Y eso lo aprenden a través de dos modelos. Uno es del modelo conyugal, es decir, aprende cómo relacionarse con el sexo opuesto a partir de cómo ve él que se relacionan papá y mamá. Esa es una manera. La otra manera es aprende a relacionarse con otros o con el sexo opuesto a partir de cómo se relaciona él con el papá de sexo opuesto. Entonces esos patrones forman como una plantilla, como un molde que van a marcar sus futuras relaciones. Y el niño aprende a generar esos moldes como un modelo o como un antimodelo. O sea, si por ejemplo papá y mamá se relacionaban de manera violenta y papá era violenta, entonces la niña, por ejemplo, puede entender que esa es una forma de amar. Y entonces ella se va a relacionar con un tipo violento que también la va a violentar, la va a maltratar y ella va a considerar que no es una regla, pero es una alta regla, posibilidad. Por supuesto, sí. Como también puede generar en ella un patrón antimodelo, en el sentido de decir, no, mamá y papá se llevaban de esta manera con un patrón relacional violento, yo no lo voy a hacer de esa manera. Entonces voy a buscar una relación más sana. Pueden hacer esas reacciones. ¿Puede ser que cambie su forma de ser o de comportarse y hacerse menos femenina, por ejemplo? Por supuesto, también. Cuando la identidad sexual de los hijos se va generando a partir también del modelaje que hacen los padres en las relaciones tanto uno con otros. Si tiene un papá
un hijo tiene un papá que es violento con mamá, es autoritario y es abusivo con él, y mamá es muy cariñosa, sobreprotectora, entonces él guarda en su imagen que el hombre, lo masculino es feo, es horrible, y la imagen femenina es bonita, es agradable, es cariñosa, entonces él va a sentir un rechazo a la masculinidad. Y puede afectar su identidad sexual en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y sí, de hecho, hay. Entonces, definitivamente, la separación o el divorcio de los padres no solamente tiene una repercusión en el momento de la crisis, sino que puede afectar de diferentes maneras el futuro de esa persona, porque por un lado puede darle las herramientas para poder saber tener una buena relación en pareja, o también puede tener el efecto contrario, exactamente, ¿no? Y no solamente en el tema de cuestión de pareja, sino también en el tema de los hijos. O sea, yo nunca voy a tratar a mis hijos como mi padre me trató a mí, y termino tratándolo de la misma manera. Claro. Entonces nunca voy a ser como esposo, como mi papá, y termino siendo lo igual que mi papá, como esposo, también. ¿Cuántas cosas hemos aprendido el día de hoy contigo, José? Yo te agradezco muchísimo en nombre de todos nuestros oyentes, que estoy segurísima que les ha sido de gran utilidad toda la información que el día de hoy has brindado respecto de cómo afecta a los hijos el divorcio o la separación. Muchísimas gracias.